Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de El Vestuario. Recuerdo, el vestuario es este formato que tenemos de pequeñas charlas con gente de fútbol y hoy toca hablar de porteros. Hoy tenemos invitados a Lucio Cid y Javier Ochandiano. Lucio, buenas tardes. Buenas, Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Lucio es entrenador de porteros del Club Deportivo Pruebas, también de Ochan Academy del Sporting de Hortaleza y además también es jugador del Sporting de Hortaleza. Pero cuéntanos un poquito más, Lucio, sobre ti, porque como jugador tienes también trayectoria en varios sitios. Bueno, yo empecé profesionalmente en Argentina, en un club de la tercera división de Argentina. Luego de un año ahí en ese club me salió la oportunidad de venir a jugar acá a Europa, a Gibraltar. Y después de 3 años muy lindo de experiencia ahí en un país, la verdad, totalmente distinto y peculiar, me vine para acá, para Madrid, en busca de poder formarme y empezar a transitar la carrera como entrenador de portero, que es algo que nos apasiona a todos que sentimos el puesto, de verdad, como es el caso mío y de Ochan. Y nada, bueno, yo quería, Albert, aclarar algo sobre el título de la charla que te lo propuse. Yo creo que tanto cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, como en este caso el portero en especial, tiene que saber convivir con el error. Entonces, por eso el error como compañero de vida, para poder transitar de una manera amable y amigable con esa palabra tan castigada y tan mal vista que se tiene. Así que nada, esa fue mi propuesta de título, por eso mismo. Muy bien. Y Javi Ochandiano, que es entrenador de porteros de la Darbe y director de la Academia de Tecnificación de Ochan Academy. Cuéntanos también un poquito más sobre ti, Javi. Bueno, pues yo desarrollé toda mi carrera como portero aquí en Madrid. Yo no he tenido experiencias internacionales como Lucio, aunque me hubiera gustado. Y nada, jugué prácticamente hasta juveniles en las máximas categorías que hay aquí en la Comunidad de Madrid, llegando a jugar en Juvenil División de Honor. Y luego estuve pues varios años jugando en el Sporting de Hortaleza también, que es donde conocí a Lucio, entre preferente y primera regional. Y ya desde hace 10 años pues empecé a entrenar porteros y bueno, pues poco a poco he ido creciendo, ganando experiencia, he estudiado, me he formado y bueno, pues actualmente pues entrenando en tercera división a los porteros de la Darbe y dirigiendo una academia de tecnificación que nos va bastante bien, tenemos bastantes chicos. ¿De dónde sale vuestra... ¿Por qué os gusta ser porteros? Porque normalmente los chavales desde pequeños sueñan con meter los goles y yo siempre tengo curiosidad en qué momento dices tú, no, a mí me gusta pararlos. ¿Quién es a lo mejor vuestro ídolo o en quién os fijáis o en qué momento dijisteis, yo en vez de meter el gol quiero pararlo? Lucio. A ver, lo mío es muy divertido y peculiar. Yo nunca había jugado al fútbol, tenía 11, 12 años, jugaba al básquet y un día acompañé a mi hermano mellizo a que se anotara a una academia de fútbol y al ver el campo dije, bueno, yo me quiero anotar. ¿Cuál es el tema? Al ser mellizo, hacer todo junto, compartir todo, en ese momento mi hermano era la primera cosa separado que íbamos a hacer, dijo, bueno, pero vos no sos jugador, vas a ser portero. Bueno, ok, listo, soy portero. Y fue como que a partir de ahí dije, bueno, es lo que me toca. Y nada, me encantó. Tuve la suerte de tener un entrenador de portero que, además de las cualidades técnicas, tácticas que tenía, y me transmitía, tenía una pasión por el puesto y un amor por lo que hacía, que al final eso es lo que me terminó enamorando del puesto. O sea, que tú empezaste casi por obligación, ¿no? Sí, sí, por mi hermano, sí, sí. ¿Y tú, Javi? Bueno, yo empecé muy pequeñito, yo empecé con 6 años y fue un poco raro porque yo de estas cosas que dicen que se nace con ellas o que no tienen un porqué, yo de pequeño se me daba muy bien jugar con los pies, ya desde pequeñito, y sin embargo a mí me preguntaba la gente y yo quería ser portero. Yo siempre con portero, la portería, y bueno, pues no tenía un motivo especial, me gustaba más que jugar de campo
mis padres además me animaron y me apoyaron y tiré para adelante con ser portero toda la vida. O sea que imagínate. Sí, sí. A mí está bien. Luego sí es verdad que a lo mejor tienes menos competencia, pero claro, ya una vez vas creciendo y tal, aunque tengas menos competencia, sí es verdad que el rol del portero, el puesto del portero no es algo que cambie tanto, ¿no? Como los jugadores que puedes iniciar en el banquillo y saber que puedes salir, pero sin embargo el portero, ahí hay que estar un poco también preparado a nivel mental para saber bueno, que es más difícil que juegues si no eres titular o que cuando eres titular... o sea, es un puesto que no tiene muchos cambios, entonces es algo complicado, ¿no? Si quieres, ahora Javi, me comentaste un poquito. Sí, a ver, es un puesto donde tienes que tener, se suele decir que los porteros están locos, pero yo creo que tienes que tener una mentalidad con bastante seguridad en ti mismo, tienes que tener ciertas cualidades que si no gestionas bien todas las situaciones de titularidad, suplencia, es un puesto complicado, porque lo que tú dices, al final un jugador sabe que si no juega de inicio puede salir en el descanso o de suplente en la segunda parte. Además, un jugador sabe que si no sale de interior derecho puede salir de lateral o puede salir en el medio. Pero un portero o estás tú o está el otro. Y a no ser que haya una lesión o algo, una expulsión o algún evento extraño, pues te toca estar en el banquillo. Y gestionar eso es importante y sobre todo es importante enseñarlo cuando los chicos son jóvenes. Sí, es otro de los temas que quería preguntaros. A nivel de entrenar a porteros, ¿cómo se entrena también esa rivalidad que tiene que haber? Porque tiene que ser una rivalidad sana, porque al final los entrenamientos se tienen que ayudar entre ellos para hacerse mejor el uno a otro. Pero claro, luego uno sabe que va a jugar y otro no lo tiene tan claro. ¿Cómo se entrena también esa parte a nivel mental de preparar a un jugador que puede hacerlo muy bien, pero si el compañero es mejor o por lo que sea va a jugar siempre el otro portero? Lucio, ¿cómo se prepara eso un poco más a nivel mental? Mira, en mi experiencia como jugador que ha sido teniendo hoy en día, y mi corta, o haya celos, o haya envidia, o quiera que le vaya mal para poder ocupar su puesto, la verdad que no me pasó nunca. Y yo creo que eso es también algo de lo cual el portero a medida que va creciendo lo va adaptando, y también depende de la educación que tuvo, de los entrenadores que tuvo, de saber que el portero que juega va a depender su rendimiento también del portero que está entrenando a su lado. Entonces es un equipo de trabajo y yo creo que los porteros, tanto a nivel técnico, a nivel táctico, pero a nivel psicológico, mental, eso lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Y a nivel de equipo, no tanto a nivel futbolístico, porque se me van a poner muchos entrenadores en contra, pero a nivel grupal yo creo que la imagen del portero es la más importante en el equipo. ¿Por qué? Porque el portero suplente es el termómetro del grupo. Pues si vos tenés un portero suplente enojado, es una bomba de tiempo. Entonces, yo creo que el puesto de portero en muchos aspectos, obviamente lo futbolístico no quiero entrar en ese tema, pero siendo grupal yo creo que es de lo más importante del equipo, de lo más importante. Por esto que te digo de que la convivencia tanto con el compañero con el que pelea el puesto como con los demás compañeros del grupo tiene que ser fluida y tiene que ser amable y tiene que ser positiva, y es difícil de conseguir cuando no jugás, pero el portero eso lo tiene bien asimilado. Yo creo que esa era una de las cosas que decía Ochan, que se nace con eso, se nace, obviamente después te van inculcando y demás, pero ya con esa cosita se nace. Yo, bueno, si me permites, Alberto, respecto a este tema, la pregunta que decías, yo creo que también es importante en este caso y cuando más te acercas al rendimiento, el tema de entender los roles. Es importante conocer los roles de primer portero, cómo llevar ese rol de primer portero, cómo llevar el rol de segundo portero, de que no juegas mucho, pero tienes la oportunidad de jugar y tienes que estar apretando al primer portero semana a semana. Y también es importante en un equipo de rendimiento donde suele haber 3 porteros, el rol del tercer portero. Pues un rol de normalmente un chico joven que está aprendiendo, que tiene que aprender para el día de mañana pelear por el puesto. Y al final, como dice Lucio, esto es un equipo de trabajo. Son 3 porteros en este caso, 4 o 5 pueden ser si sube alguno del juvenil,
que esté en dinámica de primer equipo, etcétera, que tienen que entender que no puede haber mal rollo, que no puede haber peleas por el egoísmo de querer jugar. Evidentemente tiene que haber una ambición de cada uno de querer jugar, pero yo creo que a nivel de grupo, el entrenador de porteros con los porteros tiene que conseguir, una de las cosas que tiene que conseguir es formar un equipo y formar que los chicos, sobre todo, que el grupo de porteros que esté contento y que entrenen contentos, que entrenen animados, porque si no, para mí es un año perdido, no sirve de nada los resultados que consigas si no consigues que tus 4 o 5 porteros que están en dinámica contigo estén contentos y estén a gusto. Lucio, a ti te quería preguntar, como tú has tenido experiencia también en otros continentes o en otros países, ¿qué diferencias has visto o es más o menos la forma de trabajar a nivel de la integración de los porteros es más o menos igual o en cada país es algo distinto? No, a ver, es muy parecido. Yo, bueno, acá jugué en Gibraltar, que es un país distinto, pero básicamente la mayoría de los jugadores eran españoles o latinoamericanos, así que la similitud en lo que es entrenamiento, los entrenadores también eran españoles, así que no cambiaba mucho a lo que se vive acá. Lo que sí he tenido compañeros de otras nacionalidades, tipo franceses o africanos o no sé qué otra compañía de nacionalidad distinta tuve. Pero sí que viven de una manera distinta y a partir de esa manera distinta de vivir y tener costumbre distinta y mirar la vida distinta, tienen una convivencia y una manera de llevar el día a día distinta a nosotros. Nosotros somos más cercanos. El grupo de portero, tanto argentino o acá en español, es un grupo cercano, un grupo que al final, no te digo que termina siendo amigo, pero a la hora de trabajar y a la hora de competir son como hermanos. Y yo eso sí lo noté, a diferencia de otras nacionalidades que son mucho más desapegados, mucho más fríos, y yo como portero me faltaba ese feeling, ese divertirme o completarme con mi compañero al lado, no solamente en lo futbolístico, sino en lo extrafutbolístico. Esa es la diferencia más marcada que yo noté en los lugares donde estuve jugando. La diferencia en cuanto a la costumbre que hacen que tu manera de entrenar y tu manera de convivir con los compañeros sea distinta. Si quieres añadir algo, Javi, si no, a ti te iba a preguntar sobre un poco cómo ha ido, que nos cuentes un poco cómo ha ido evolucionando el rol del portero, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño y veía el fútbol, al final al portero casi no se le pasaba y si se le pasaba era para pegar el pelotazo y me olvido de todo. Y ahora pues es totalmente distinto, ¿no? Hay incluso porteros que tienen que jugar bien con los pies y que son uno más a la hora de participar. Sí, a ver, la evolución yo creo que ha ido introduciendo al portero en el juego colectivo, en el juego del equipo. Para mí hoy en día es indispensable saber manejar el juego ofensivo, que el portero sepa manejar el juego ofensivo. Y luego está claro que depende del modelo de juego de cada equipo. Al final no es lo mismo un portero, se habla muchas veces, no es lo mismo un portero perfil Oblak, por ejemplo, que un portero perfil Ter Stegen. Son porteros que a lo mejor jugando en los equipos cambiados no destacarían tanto. Si tú pones a Oblak en el Barça, seguro que es un porterazo también, pero esa salida que quiere el Barça a lo mejor le cuesta mucho hacerla. Si tú pones a Ter Stegen en el Atleti, no va a aprovechar todo el potencial del juego ofensivo que tiene. Entonces, bueno, creo que es necesario tenerlo, es necesario entrenarlo y luego lo que sí es necesario absolutamente es adaptarlo a los modelos de juego. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, ha evolucionado muchísimo y evidentemente no tiene nada que ver con cómo se entrenaba o con cómo se veía la figura del portero de hace 20, 25 años a esta parte. Sobre todo a nivel... Ya no te digo históricamente, claro. A nivel a lo mejor de importancia de los entrenamientos, Lucio, ¿tú has notado que de años atrás a ahora se le da más importancia a nivel de pues los entrenadores de porteros a lo mejor que estén más preparados o que haya más equipos sí que ven algo necesario? Porque yo he visto en muchos equipos a lo mejor que el entrenador de porteros no es una pieza a lo mejor tan importante o no se le da tanta importancia y es como, bueno, pues los porteros que vayan calentando y cuando distintas acciones o distintas tareas que se unan al grupo. ¿Cómo ves tú que ha ido evolucionando eso en ese sentido? Obviamente
evolucionó bastante, pero yo creo que va a depender del cuerpo técnico que tengas y la idea que quieras llevar a cabo. Si vos tenés, algo que decía Ochan, de aprovechar la cualidad del portero. Si vos tenés un portero como Ter Stegen, pero tenés un cuerpo técnico que no le apetece jugar de esa manera, bueno, no lo vas a utilizar porque no quiere. Entonces, a partir de ahí es donde el entrenador del portero debe enfocar el trabajo a la idea de juego que tiene el entrenador. Eso a alto rendimiento y a alto nivel. Yendo a lo que es fútbol base y formación, yo creo que sí, que se está viendo una evolución a la hora de la planificación del trabajo y se está metiendo mucho más el juego con los pies, el juego ofensivo, que lo que antes no había. Yo no lo tuve y yo creo que Ochan tampoco lo ha tenido. Un entrenamiento, no solamente un entrenamiento, un ejercicio en el que yo participe activamente con los pies. Yo no lo tuve y hoy en día, bueno, en el club donde juego no tengo entrenador de portero, pero en el último paso en Gibraltar tampoco. O sea, yo creo que es algo que se está implementando cada vez más en juveniles y yo creo que de acá a un futuro próximo se va a ver porteros que jueguen, yo creo que cada vez mejor de lo que por ejemplo lo hace Ter Stegen o lo hace Neuer o lo hace... ¿Por qué? Porque el juego también te invita a eso, a evolucionar en lo que es el puesto y evolucionar en tus ideas de juego a partir de tener un portero que te pueda llevar a cabo demasiadas cuestiones tácticas y técnicas. Y yo, Alberto, si me permites un segundito completar lo que ha dicho Lucio, respecto a la pregunta que hacías, yo creo que es importante que el entrenador de porteros también en todo el cuerpo técnico se haga valer. Es importante que aunque el entrenador no lo vea como algo importante o no le dé toda la importancia que tiene, nosotros sí tenemos que dársela. Nosotros tenemos que hacerle entender que nos tiene que dar tiempo para trabajar con él, que qué es lo que quiere de su portero, que nos lo diga, etcétera. Y nosotros tenemos que pelear por tiempo para entrenar, por tener más días, por tener más medios. Y eso también yo creo que es parte nuestra, el ir metiendo en la conciencia de los entrenadores la figura del entrenador de porteros y la importancia que tiene. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego ya entrando un poquito más en el tema que tenemos hoy, el del error. ¿Cómo se entrena al portero para que esté preparado para el error? Porque está claro que al final cualquier jugador puede fallar, pero si falla a lo mejor un delantero, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si falla el portero es un gol en contra, a lo mejor puedes perder un partido. ¿Cómo se prepara mentalmente al portero para que sepa que es parte del juego, que todos los jugadores fallan, pero quizás tu error es más visible, pero sigue siendo pues un error como lo puede tener cualquiera? Lucio. A ver, lo primero que habría que buscar, por lo menos en mi punto de vista, y desde las bases de la formación, es inculcarle al portero no solamente desde la palabra, sino desde la tarea, que el error va a estar constantemente, ¿sí? O sea, que no nos vamos a escapar del error. O sea, es como la frase de hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Sí, siempre hay que ganar y siempre vamos a buscar ganar. Pero el fútbol tiene 3 resultados y puedes empatar y puedes perder. Entonces, vos tenés que saber que puedes empatar y puedes perder. Acá es igual, vos tenés que saber y ser consciente de que te puedes equivocar. Entonces, a partir de que vos sos consciente y que lo ves y que lo inculcás mediante la tarea, ¿sí? El portero ya va creciendo y va conviviendo con el error de una manera sana, ¿sí? Que después llevado al partido, no influya de una manera negativa, generando bloqueo tanto emocional, bloqueo físico y lleve un error a otro error, a otro error. Pero creo que la manera en la que habría que entrenar es desde la tarea, ¿sí? Haciéndole ver al portero que constantemente está en riesgo de cometer un error. Porque, a ver, el fútbol son situaciones inesperadas todo el tiempo, entonces a partir de ahí vos te puedes equivocar, porque no sabes de antemano cómo tenés que responder. Son todas respuestas inconscientes. Si son respuestas inconscientes, el error está ahí latente. Si el portero es consciente de eso y tiene la capacidad de poder convivir con ese error, no sobrepasarlo, sino convivir. Yo creo que ahí está clave, porque los porteros de elite cometen un error y vos lo ves como si nada. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados.
O sea, ya están acostumbrados a sentir a tener esa sensación, ese bloqueo emocional o cualquier emoción negativa y poder sobrellevarla durante 90 minutos o lo que quede de partido. Así que yo creo que es eso. Desde las bases, a partir de la tarea, inculcarle al chico que el error va a estar siempre. Javi, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo creo que es importante lo que ha dicho Lucio, desde la formación. Desde el fútbol de base es importante enseñarles a los niños que el error forma parte de este deporte y de la vida en general, pero de este deporte en particular. Y también es importante, es una cosa que siempre les digo, que el error va a ir con ellos, pero no me gusta la frase de que no pasa nada cuando un portero falla. Sí pasa. Realmente sí pasa, es decir, no es algo grave, no va a morir alguien, pero en realidad a mí me gusta que crezcan con la sensación de que hay que darle importancia a evitar el error, porque al final marca la diferencia. Y luego, otra cosa que creo que es importante es que un portero para mí puede cometer, se suele decir que el portero falla, que cuando falla suele haber un gol o suele haber un error grave, pero no siempre es así. Hay veces que falla y el error no es trascendente. El error lo único que ha pasado es que a lo mejor ha concedido un córner o ha concedido una acción en la cual no ha pasado nada realmente para el resultado, para el equipo, pero el problema es que el fallo no trascendente tendemos también a obviar los entrenadores de porteros. Un portero que ha hecho, ha hecho un mal despeje y ha provocado un córner y ese córner no ha acabado en nada, sino que ha sido una jugada normal, se ha despejado, se ha jugado. Tendemos a olvidarlo con facilidad. Pero es que ese error a lo mejor otro día nos provoca un gol en contra. Ese error otro día o es un error recurrente en un portero que tenemos que corregir. Entonces, para mí es importante también que no solamente se tengan en cuenta los errores o se trabajen o se intente gestionar los errores que provocan que pierdes un partido, que pierdes un campeonato, sino que también yo creo que tienen que aprender a gestionar situaciones en las que han cometido un pequeño error y bueno, pues al final el portero, toda su formación yo creo que debe de basarse en el error y en ir corrigiendo errores. Ahora volvemos. Perdón, sí. Albert, me gustaría decir algo más. Yo creo que en base a lo que decía Ochan, que está muy inculcada la frase el error es un maestro o de los errores se aprende. Yo creo que no comparto esa frase porque el error en sí no te va a enseñar. O sea, si vos tenés la capacidad de a partir del error, creo que decía Ochan, en cualquier tipo de error, ya sea mínimo, muy gordo o demasiado gordo, tener la capacidad de reflexionar, analizar y sacar conclusiones, ahí es donde uno mejora y ahí es donde uno le saca crédito a ese error. Pero pasa lo mismo con los aciertos. Por eso, a ver, la palabra error está mal vista, pero o sea, tiene la misma trascendencia y la misma importancia que un acierto. ¿Por qué no analizamos, reflexionamos y sacamos conclusiones del acierto? ¿Sí? O sea, tiene que ser lo mismo. O sea, al final de las dos cosas se aprende. Lo que pasa es que el error se ve como algo malo y el acierto no. Pero en realidad las dos situaciones son las que te tienen que enseñar y te tienen que seguir formando en lo que estés haciendo. En este caso, portero. Si realizás algo bueno, lo hablás con el portero, lo mostrás, qué sensaciones tuviste, dame tus sensaciones, yo te digo las mías y sacamos una conclusión, bueno, seguimos por esta línea de trabajo. Y con el error es igual, yo creo que con el error es igual. Si no está esa capacidad de reflexionar, analizar, por eso con los chicos en formación es muy importante el frenar y decirle, ¿qué pasó? ¿Qué pensás que pasó? Que reflexione, que piense, que vea, y una vez que él tiene la capacidad de analizar, lo va a hacer toda la vida. Y una vez que lo hace toda la vida en cada situación que le pase, se va a frenar a analizarla y a mejorar. Así que yo creo que esa también es uno de los puntos clave de mejorar a partir del error, es reflexionar. Sin la reflexión, el error te hunde, más que ser un envión para la mejora. Ahora volvemos al tema del error, pero preguntaba Isidro por el chat qué tan importante es que el entrenador de porteros conozca y se involucre en el modelo de juego, partiendo que es el responsable del 9% del equipo titular. Si quieres, Javi, tú primero. Bueno, yo te puedo decir, Isidro, ¿no? Sí, Isidro. Yo te puedo decir, Isidro, que no somos responsables
del 9% del equipo titular, porque ni siquiera el portero lo decidimos nosotros. Nosotros solamente valoramos y recomendamos, pero al final el míster es el que toma las decisiones. Pero bueno, a ver, es importante más que nada porque al final el portero tiene que saber a lo que juega el equipo y qué busca el equipo y cuáles son tus principios del juego, tus maneras de jugar. Entonces, yo como entrenador de porteros conozco perfectamente cómo juega el primer equipo de Adarve. Yo conozco a qué queremos jugar, conozco cuándo hay que lanzar una transición, cuándo no, cuándo jugamos más replegados, cuándo vamos a presión alta, reconozco los mecanismos de salida a presión, reconozco todo. Tú eso luego lo puedes tener en cuenta en las tareas. Y bueno, volviendo un poco al principio, realmente tenemos más importancia en la alineación que lo que parece, porque tú no solo valoras los porteros, tú valoras una línea defensiva, tú valoras jugadores que una semana han entrenado con energía, que no, o sea que al final el míster se apoya en todo el cuerpo técnico a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, para mí somos uno más del cuerpo técnico y no somos el de los porteros o el que está apartado allí, sino que yo también hablo con el míster del equipo entero, hablo de los delanteros, de los defensas, de los medios, hablo de jugadores suplentes que están apartados y a lo mejor tienen una actitud un poquito peor, hablo de o que no está sumando tanto, hablo al final somos un cuerpo técnico y bueno, pues no hay que verlo, yo creo que cada uno tiene su parcela y que es responsable de una cosa. Yo creo que los equipos de trabajo de cuerpo técnico son de todos y bueno, pues eso es. ¿Quieres añadir tú algo, Lucio? Sí, bueno, me gustaría una charla entre Ochan y Isidro, yo creo que estaría interesante. Bueno, pues... para empezar. Y después yo creo que en base a lo último que decía Ochan, que muchas veces el término del portero está como muy cerrado y en realidad el portero es el jugador especialista en parar. Y a partir de ahí también está el rol del entrenador de portero. Es un entrenador especialista en entrenar a los porteros. Ya está, pero es un entrenador. Entonces, en base a que vos sos un entrenador, formar parte del cuerpo técnico y se te debe dar la importancia, ¿sí?, que eso conlleva. No solamente del ámbito de portero, sino del ámbito de todo el equipo. Porque además, nosotros, por decir nosotros, porque sigo compitiendo, somos lo que iniciamos el juego y en cierta medida es en donde se termina. Entonces, a partir de eso, tendríamos que ser una pieza importante, como toda la que son en el cuerpo técnico, como todas, pero no con mayor o menor responsabilidades porque entrenamos a menos número de personas. Ese es mi punto de vista y eso es lo que yo considero. Muy bien. Y volviendo a lo del error que estábamos comentando antes, hemos hablado un poco de lo que se trabaja durante la semana, pero dentro de un partido, ¿cómo trabajas o cómo te sobrepones cuando has tenido un error? Ya sea grave o sea, a lo mejor que no te están saliendo las cosas, es lo que ha dicho antes Javi, a lo mejor pues estás haciendo malos despejes o no te están saliendo lo que como quieres que salga. ¿Cómo a nivel mental te sobrepones a ese tipo de errores? Sobre todo, quizás se me viene a la cabeza en la final de la Champions, la de Karius, que creo que nos viene a todos. ¿Cómo se sigue jugando después de esos errores? Lucio, si quieres. Bueno, yo te digo a título personal lo que hago cuando cometo un error cuando juego. Y no solamente cuando juego, pero lo que pasa es que lo implemento más cuando juego o cuando estoy en entrenamiento. Cuando cometo un error, lo primero que yo hago es hablarme a mí mismo, hablarme. Y me digo, a ver, yo tengo una frase mía que depende del portero y depende de la persona, se puede buscar o palabras o frases o cualquier cosa que lo hagas volver a centrarse en el juego, que es lo importante, porque el juego sigue, el error ya pasó, el árbitro no va a terminar el partido porque vos te equivocaste. Entonces, yo lo que hago es, digo, acepto y entiendo que es parte del camino este error, luego nos vemos. Ese luego nos vemos, te saco de mi cabeza y cuando termine el partido te vuelvo a agarrar
y te reflexiono y analizo y veo en qué me equivoqué y ya está. ¿Sí? Esa es la frase que me saca el error de la cabeza y me conecta de vuelta con lo que está pasando, que es el partido. Después, sí, tocarte los guantes, tocarte los cordones, subirte las medias, entrar en contacto con cosas que te hagan volver a lo que está pasando, a lo que estás sintiendo. Que esas técnicas a mí me ha dado, yo fui mucho tiempo al psicólogo desde los 14 años porque sufría todas estas cosas de error como portero y a mí me ayudó mucho y me daba mucha técnica para utilizar tanto entrenamiento sin partido para volver a enfocarme en lo que realmente importa, que es lo que está pasando. O sea, el error en sí ya pasó, ya está, no se puede volver atrás. ¿Qué podemos hacer dependiendo el error y dependiendo de la persona que cometió error para que te vuelvas a focalizar? O sea, esa es la clave y yo te puedo dar mi opinión de un lado personal, pero para cada jugador y para cada persona es distinto porque no todos sentimos iguales, no todos vivimos iguales. Así que nada. Yo un poco al hilo de lo de Lucio, en mi experiencia personal, yo era un portero que es verdad que era capaz de cometer un error y concentrarme en lo que iba a pasar después. Y además era capaz de hacerlo con bastante facilidad. Es decir, yo no he sufrido nunca la sensación de quedarme pensando en el error. Yo fallaba y a la siguiente vez, si me venía una situación parecida, lo volví a intentar. Quizá es por un tema de personalidad o es por un tema de cómo me han enseñado a gestionarlo, pero a mí me resultaba realmente relativamente fácil poder superar el error durante los 90 minutos. Luego, evidentemente, hay una fase de corrección, hay una fase de analizar y de mejorar, pero a mí durante los partidos no me costaba nada de trabajo, prácticamente nada, el dejar de pensar en el error y centrarme en el partido. Ahora bien, esto me pasa a mí, le pasará a más gente, pero hay muchas personas, por lo que dice Lucio, que necesitan una estrategia psicológica, que necesitan tener supersticiones, por lo que ha dicho, me toco los guantes o salto, toco el larguero y ya mi cabeza hago un pequeño bloqueo de pensamientos negativos y me voy a lo siguiente. Al final, cada persona se gestiona esto de una manera, pero sí es verdad que bueno, que hay ayudas psicológicas y psicólogos del deporte especializados en esto que te pueden echar una mano. Y nosotros, bueno, como entrenadores de porteros, yo creo que más que generar esas estrategias psicológicas, tenemos que darle a conocer a nuestros porteros es que hay herramientas para mejorar esto y que cada uno yo creo que tiene que encontrar las suyas. Al final esto es un tema muy personal. Hay estrategias que funcionan, está claro, pero a lo mejor todas las estrategias que hay no funcionan para todas las personas. Y al final cada una yo creo que tiene que encontrar la suya en este sentido. Hablabas de luego el análisis del error y trabajarlo durante la semana. Luego, ¿cómo es ese trabajo semanal? Si a lo mejor has fallado el finde, ¿se trabaja sobre ese error? O entiendo que si es un error puntual, a lo mejor pues sigue, se puede dejar pasar y se sigue trabajando según lo que se tenga planeado. O si ha habido un error, se trabaja sobre ello esa misma semana. Bueno, a ver, mira, yo me gusta que al final lo que se puede mejorar normalmente es lo que se puede medir, ¿vale? Entonces, el tema del análisis del vídeo, yo tengo una doble visión acerca del uso del vídeo. El primero es que está muy bien, es una herramienta fantástica porque al final nos permite pues, analizar lo que ha pasado y poder hacer tareas o plantear metodologías o quizá un tipo de entrenamiento para mejorar lo que ha ocurrido. También nos permite valorarlo a nivel psicológico para que el portero en ese momento al verse pueda expresar lo que ha sentido, etcétera. Pero luego hay una parte del vídeo que a mí es lo que me echa un poco para atrás en este sentido y es que tendemos a analizar excesivamente las cosas. Entonces yo creo que lo importante realmente es analizar lo importante. Analizar lo importante. A mí me da exactamente igual que un portero ponga un pie a 46 grados o a 47 para realizar un salto. A mí lo importante es de dónde venía,
por qué está colocado ahí y no un poquito más atrás, qué sentía en ese momento, si había algo que le había molestado la visión o no. Son ciertas cosas que para mí es lo importante. Y a la hora de gestionar el error en cuanto a la semana, yo creo que lo importante es analizar el contexto y la acción, las cosas importantes de las acciones donde se ha fallado, y luego el planteamiento de tareas. Por ejemplo, un gol que nos han metido porque el portero le han tirado desde lejos y el portero le ha adelantado. Es un ejemplo. Pues a lo mejor esa semana vemos en el vídeo que con los del equipo qué harían en esa situación, se pone un poco en común, se les dan unas pautas y se trabaja pues que cuando haya un delantero con posibilidad de golpear la portería, pues el portero dé un par de pasitos hacia atrás para encontrarse más cómodo, por ejemplo. Y para mí sí es la manera de trabajar sobre el error. Sobre todo exponerlo en común, que el portero no sienta que solo falla él, me refiero al titular, sino que haga partícipes a todos del error que ha podido cometer y que todos den su punto de vista, que hubieran hecho en ese caso. O sea, al final como exponer en común un poco lo que ha pasado. Y durante la semana pues es un poco seguir el trabajo que yo creo que se ha podido ir haciendo desde la formación, de trabajar, mejorar sobre las cosas en las que se ha podido cometer un error y se puede seguir mejorando. Yo creo que de hecho todos los porteros, hasta los más profesionales, pueden seguir mejorando y pueden seguir mejorando errores que siguen cometiendo, porque no todos, si fueran perfectos, pues no habría goles. Sí. Y sin goles no habría fútbol. Sí. Eso es lo primero que yo digo a los porteros pequeños que entreno. ¿La portería para qué está? Para hacer goles. Bueno, a partir de ahí empezamos a entrenar. Listo, ya está. Bueno, siguiendo la línea de lo que decía Ochan, desde el lado del punto técnico, está bueno el video para analizar y desglosar, como decía Ochan, por qué vino el error, y a partir de ahí ver si hay que hacer hincapié en algo muy específico, o si el error capaz que fue más una interpretación táctica, pero a la hora de llevarlo a cabo, esa corrección o ese método de tarea para corregirlo, yo creo que lo mejor posible es no hacerle hincapié en el error constantemente en la tarea. Simplemente en la tarea vos ponés ejercicios donde donde van a haber situaciones muy parecidas a la que se vio el fin de semana y donde cometió error, y a partir de ahí vos también valorás si es un error recurrente, un error que tiene implementado o es simplemente algo pasajero. Y a partir de ahí ya también analizás en base al error que tuvo en el partido, en base al entrenamiento, si es algo que hay que hacer mucho hincapié o es algo que hay que seguir trabajando en una línea recta como se venía trabajando. Entonces, yo creo que además del error de partido te va a dar el entrenamiento mismo qué línea tenés que seguir para mejorar un error de un partido. No sé si me hice entender. Yo creo, Lucio, esto lo que has dicho es importante, que al final el portero sepa el error que cometió, es importante, pero lo que es importante es que cuando lo entrenes pongas hincapié en el acierto, en cómo lo ha modificado, en si está haciéndolo bien lo que tú le estás pidiendo respecto a ese error, que eso también es importante. Claro. Que él sienta que lo está mejorando, que sabe dónde falló, pero está poniendo medios para arreglarlo. Muy bien. Ya si queréis sacamos con dos. Una sería para el portero cómo es la mejor manera a lo mejor de integrarle con el grupo, ¿no? Porque a lo mejor en muchos entrenamientos está, pues lo que dices, trabajando solo con el grupo de porteros y luego pasa a las tareas ya con el equipo a lo mejor para, quizás incluso para que les tiren y nada más, no para participar en otros aspectos del juego, sino simplemente para parar. Pero ¿cómo se haría ahí para que el portero se sienta también alguien más del equipo y no como, bueno, pues yo estoy ahí un poco en la portería y luego que me tiren unos tiros y ya está, y no participas a lo mejor tanto en el juego? ¿Cómo se le prepara a los porteros? Javi. Bueno, yo creo que aquí también hay un poco de intervención del cuerpo técnico en general, lo que hemos hablado un poco antes. Me refiero, yo creo que el portero tiene que tener su trabajo específico, pero luego tiene que estar en tareas con el equipo. Al final, todos los días tiene que tener su parte específica con su parte de grupo. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, si no recuerdo mal, Luis Llopis
el gran Luis Llopis, que fue uno de los mejores entrenadores de porteros del mundo hoy en día. Él había veces, y yo creo que eso se hará en más equipos seguramente, que pedía jugadores para poder trabajar ciertos aspectos del portero, le pedía jugadores al entrenador, al equipo. Entonces, bueno, yo creo que es una buena manera de integrar al portero si hacemos tareas en las que pedimos jugadores para trabajar aspectos del portero, es importante. Y luego, evidentemente, pues meterles en todas las tareas que podamos con el grupo. Por ejemplo, pues si hay alguna tarea de cohesión al principio, que la hagan con el grupo. Si hay rondos, que jueguen. Si hay algunos aspectos pues, que se quieran entrenar y que tenga que estar el portero, que le metan todo lo que se pueda. Pero yo creo que tiene que tener también su parte específica y su parte de sentirse que es portero, que no es estar todo el día con los jugadores, todo el día, que está muy bien incluirle, pero creo que tiene que tener un poco la balanza equilibrada en ese sentido. Lucio. Coincido con lo que dice Ochan y creo que más que nada en formación y por lo menos yo la experiencia que tengo hoy en día es que yo, por ejemplo, los porteros en el club que tengo en formación lo entreno una vez a la semana 45 minutos. Porque es el tiempo que me dan, es el tiempo que tengo. Y después el resto del tiempo, el portero no entra dentro de la idea de trabajo del entrenador. Y yo creo que es muy importante no solamente para la idea de juego que tenga, sino para que el portero, que a ver, tanto el portero y el jugador, las acciones que va a realizar en un partido son toma de decisión. Entonces, a partir de que es todo toma de decisión, mete al portero en un trabajo que vos tenés planteado para el equipo, metelo como un jugador más, donde tenga toma de decisión, donde tengas situaciones que no vive habitualmente, donde se sienta incómodo, donde tenga esa sensación de decir, apa, ¿y esto qué es? Que tenga que pensar, ¿me entendés? Que viva con la incomodidad. ¿Sí? Yo creo que más cuando no hay un entrenador de portero tan seguido como es en la etapa de formación, en el club en el que estoy yo por lo menos, el que el entrenador favorezca el crecimiento del portero, pero no desde el lado técnico, táctico específico, sino desde un lado más de deportista, más de futbolista, que entienda el juego, que entienda lo que vive otro compañero, que entienda cuándo tiene que tomar la decisión dependiendo de la circunstancia en la que se encuentra. Entonces, yo creo que es muy importante en formación que los entrenadores empiecen a meter en lo que es el trabajo global y el trabajo de equipo a los porteros, como un jugador más, como un jugador más. La mayoría no te lo mete, ¿por qué? Porque ¿qué te dice? No, porque me arruina la tarea. Y después vos sos el mismo que venís y me decís, hay que entrenarlo con los pies. O sea, dan ganas de a veces decir, pero no es coherente lo que me estás diciendo. Entonces, yo creo que eso para mí es lo principal que hay que buscar en complementar el trabajo de equipo con el portero. Que sean toma de decisión, que se vea incómodo y que estén constantemente con cosas nuevas, con sensaciones nuevas, que al final eso es lo que te va a hacer estar alerta, estar despierto. Uh-huh. Y ya para acabar, ¿cómo veis el futuro de los porteros? ¿Cómo veis que va a ir evolucionando o cómo os gustaría que fuera evolucionando? Javi. Bueno, a ver, yo creo que no solo en los porteros, sino también por líneas y por posiciones, yo creo que al final va a acabar imponiéndose los entrenamientos específicos. Y luego, evidentemente, un entrenamiento general, global, como sea, pero yo creo que es el que se haga un entrenamiento específico para el portero, al final, para mí debería de haberlo para varias posiciones o por líneas o como quieras decirlo. Y yo creo que el futuro del portero va a seguir siendo va a estar un poco ligado a que se siga especializando el entrenamiento de porteros. Pero a mí lo que me gustaría realmente es que los entrenamientos de porteros estuvieran a veces más basados en la competición. Porque es verdad que hoy en día ves de todo, ya sabes cómo son las redes sociales, cómo se mueve
el mundo por redes sociales, por lo que voy viendo, voy copiando, que no está mal, me refiero que copiar forma parte y probar, ensayo, error, forma parte de todo nuestro aprendizaje. Pero es verdad que hay veces que yo veo poca fundamentación en ciertas cosas que nos enseñan como las que son buenas. Y al final, pongo un ejemplo. Si yo le realizo a un portero un tiro al palo izquierdo, por ejemplo, raso, y las desvía a córner, ¿por qué luego le tengo que lanzar un balón aéreo para que siga el ejercicio? No tiene sentido. Entonces, yo creo que el camino de entrenamiento de porteros va un poco enfocado a un entrenamiento un poco más científico, por así decirlo, analizando acciones, analizando qué le pasa al portero, qué ocurre en competición, y luego va a ir ligado a la mejora de las tareas donde se incluye al portero, por lo que ha dicho Lucio. Tareas en las que el entrenador y el entrenador de porteros estén en constante comunicación para dar objetivos a los jugadores y dar objetivos a los porteros, que estén en conexión con lo que los jugadores están haciendo. Entonces, al final, a mí me gustaría que el entrenamiento de porteros fuera por ahí, y yo creo que falta mucho todavía, falta mucho, porque somos pocos entrenadores de porteros y cada vez tiene que haber más y más conocimiento, claro. ¿Y tú, Lucio? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ir por esa línea, que cada vez va a haber más formación y se va a ir especializando cada vez más. Y comparto de que va a ser cada vez más un poquito el entrenamiento más científico, pero dentro del análisis del juego, los entrenamientos van a ser, bueno, ¿qué me demanda el juego? ¿Qué me demanda? Y a partir de eso que me demanda el juego, cada vez las tareas van a estar más enfocadas a esa demanda, ¿sí? Y yo creo que en el rol del portero se va a ver, o por lo menos es lo que creo yo, se va a ver porteros mucho más predispuestos a la participación activa, ¿sí? Dentro del juego, y no solamente con las manos, y no solamente con los pies en la fase ofensiva, sino dentro de un ámbito más de anticipación de jugada, de entendimiento táctico. Yo creo que eso va a ir evolucionando a un punto en el que el portero sea un central más. Sea un central que para, ¿sí? Y que le dé tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Yo creo que a partir del análisis y de la ciencia, como decía Ochan, el puesto del portero va a ir agarrando cada vez más importancia y más responsabilidades, si todavía no las teníamos, más responsabilidades aún. Yo creo que va a ir por ese camino. Bueno, hay algunos equipos alemanes, creo que de segunda división, no sé si era de primera equipo, en donde ya se ve al portero jugando en la posición de Busquets, cuando el equipo está atacando. Sí, pero este muchacho, ¿qué hace ahí? Claro, pero por eso, a lo que iba Ochan, porque al analizar y al ver qué es lo que más productividad le puede sacar al equipo, yo creo que el portero va a entrar a tener mucha más responsabilidad de la que tiene hoy en día. Muy bien, pues mira, justo preguntaba a Tony, dice, hola, soy del Arroyo y vengo de parte de Bader, que dice que alguno de vosotros era su profesor. ¿Quién era? ¿El profesor de Bader o no? ¿No suena? No. Pues o No te ha me suena. engañado Tony o... Pero bueno, muchas gracias por el follow igualmente, igual que a Marcos González y a Cami Cirieli. Y nada, si tenéis alguna pregunta por el chat, ponedla ya, y si no, yo creo que vamos a ir acabando. Javi, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? Mi Instagram es @ochanacademy, y también el personal, que es @javiochan. Y si no, en la página web del Uno de Adarve o en el perfil del Uno de Adarve, pues seguro que se me puede encontrar también por ahí. Muy bien. ¿Tú, Lucio, quieres hacer ya tu promo de las tuyas o...? @Lucio, sí, tengo una sola. Y nada, agradecerle a Ochan por haber aceptado la invitación. Yo creo que salió una charla linda y de calidad, y yo sabía que eso me lo iba a dar Ochan, por eso invité, y agradecerte a vos, Albert, por esta nueva movida y nueva iniciativa, que la verdad está de puta madre. La verdad que darnos espacio a nosotros entrenadores que venimos de abajo y que, como decía Ochan al principio, no somos famosos,
que por lo menos, sí, nos ven 4 personas, nos ven 10, nos ven 200, lo que sea, pero por lo menos expresar nuestra idea y nuestro punto de vista, yo creo que es genial, y por eso agradecerte por el espacio. Muchas gracias a vosotros por haber dedicado un ratillo esta tarde. Y nada, os recuerdo que este domingo jugamos a las 9:45 contra el Club Deportivo Escorial. Se podrá ver en directo en este canal de Twitch. Y ahora, pues en una horita o así, tendréis esta charla resubida en YouTube, igual que el resto de los capítulos del vestuario. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos Muchas en el gracias. siguiente. Chao. Chao, chao.